Hola, me da gusto saludarlos. Bienvenidos a la clase de Física 2. El tema de hoy, Ley de Ohm. Nuestro propósito, el alumno analiza la ley de Ohm y aplica su fórmula en la solución de problemas. ¿Has escuchado alguna de las siguientes palabras? Corriente eléctrica, ampere, voltaje, volt, resistencia, ohm, fuente de poder. ¿Qué relación tienen entre sí? Te invito a descubrirlo. La ley de Ohm establece que la corriente a través de un resistor es directamente proporcional a la diferencia de potencial, voltaje, en los extremos del resistor e inversamente proporcional a la resistencia del resistor. La ley de Ohm la podemos representar bajo el siguiente esquema. Este triángulo se le conoce como el triángulo de la ley de Ohm. En este caso, la B representa el voltaje, la I a la corriente eléctrica y la R a la resistencia. ¿Cómo se utiliza? En este caso, por ejemplo, voltaje sería igual a la intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia. Si nosotros buscáramos la intensidad de la corriente eléctrica, sería voltaje sobre resistencia. Y si nosotros queremos encontrar la resistencia, sería voltaje entre intensidad de la corriente eléctrica. ¿Observas lo interesante que es este triángulo? Ahora bien, cada uno de estos términos, ¿qué significan? Por ejemplo, corriente eléctrica. Es el flujo de electrones que atraviesan con cierta rapidez un conductor. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tomar nosotros en consideración cuántos electrones pasan a través de cierto conductor en una unidad de tiempo. Por lo tanto, esta corriente eléctrica la podríamos representar como la carga eléctrica entre el tiempo. La unidad es el ampere. Esto quiere decir que el ampere es igual a coulombs sobre segundos. Ahora bien, voltaje. Voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. ¿A qué se le conoce como potencial eléctrico? El potencial eléctrico es la energía potencial eléctrica por unidad de carga, de tal manera que nos quedaría que la diferencia de potencial entre dos puntos sería voltaje 2 menos voltaje 1. El potencial eléctrico dice que es la energía potencial, que en este caso le vamos a llamar U por unidad de carga. La unidad es volts. La resistencia es la dificultad con la que las cargas eléctricas fluyen a través de un conductor. Su unidad es el ohms, que la representamos con la letra omega. Lo que les comentaba anteriormente es que podemos observar en la ley de Ohm que podríamos a través del triángulo encontrar las diferentes cantidades o magnitudes. Esto es, si yo busco voltaje, nuestra fórmula quedaría de I por R. En este caso, buscamos voltaje. Si nosotros buscáramos corriente eléctrica, entonces nos quedaría la fórmula como voltaje entre resistencia. Y si quisiéramos la resistencia, entonces quedaría voltaje sobre intensidad de la corriente eléctrica. Un tema también muy interesante y relacionado a todo esto es la potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? Es la cantidad de energía que consume un elemento eléctrico por unidad de tiempo. La unidad es el watts. Si ustedes recuerdan, este watts nosotros lo vimos como la unidad de potencia. Y recuerden que la potencia era el trabajo realizado por unidad de tiempo.
En este caso, nosotros tenemos la potencia eléctrica que sería igual al voltaje por la corriente eléctrica. Si nosotros hacemos uso de la ley de Ohm, también podríamos establecer que la potencia es igual a la resistencia por la intensidad de la corriente eléctrica al cuadrado, o potencia igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Aquí observamos un ejemplo. Este ejemplo es un circuito eléctrico. El circuito eléctrico está constituido por una fuente de poder, que en este caso es una pila, la corriente eléctrica que va sobre el conductor y un resistor. Entonces tenemos aquí el voltaje, aquí la corriente eléctrica y aquí la resistencia. El formulario quedaría de esta manera. Ley de Ohm es voltaje igual a la intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia. Si nosotros despejamos la corriente eléctrica, quedaría voltaje sobre resistencia. Y si nosotros despejamos la resistencia, sería resistencia igual a voltaje sobre corriente eléctrica. La corriente eléctrica la podemos obtener de la relación que existe entre la carga eléctrica entre unidad de tiempo. La potencia eléctrica sería potencia igual a la intensidad de la corriente por el voltaje. Vamos a ejemplificar el uso de este formulario a través de la resolución de un ejemplo. Ejemplo 1. Por un refrigerador pasa una corriente de 4.5 amperes. Si el voltaje es de 127 volts, determina, inciso A, la resistencia de su resistor y el inciso B, la potencia que se genera. Datos. Tenemos que la intensidad de la corriente eléctrica es de 4.5 amperes, el voltaje es de 127 volts. Las incógnitas en el inciso A es la resistencia y en el inciso B la potencia eléctrica. Nuestras fórmulas, si ustedes observan, pues necesitaríamos la resistencia, que es nuestra tercera fórmula. Y necesitaríamos para el inciso B la potencia, que es nuestra última fórmula. Nuestro procedimiento, sustituimos los datos en la resistencia, que es voltaje sobre intensidad de la corriente eléctrica. En este caso quedaría 127 volts entre 4.5 amperes y eso nos da 28.22 ohms. En el inciso B sustituimos los datos en potencia igual a intensidad de la corriente eléctrica por el voltaje. Esto es 4.5 amperes por 127 volts. Realizamos operaciones y nos da 571.5 watts. Nuestros resultados, inciso A, la resistencia es de 28.22 ohms y el inciso B, la potencia eléctrica es de 571.5 watts. Termino esta presentación con la siguiente frase. Por tus células corre un flujo inmenso de energía. Utiliza todo tu potencial para que esa energía se utilice y no se pierda. Nos vemos en la próxima cápsula. Cuídense mucho, pórtense bien.